Mi nombre es Gael Montoya, y durante casi 2 décadas dediqué mi vida a ser pastor evangélico en El Retiro, un pequeño pueblo escondido entre las montañas verdes y silenciosas de Colombia. Desde niño crecí con la convicción de que los católicos adoraban imágenes, que la Virgen María era un simple ídolo de piedra y madera, y que hablarle o rezarle era una ofensa directa a Dios. Jamás me detuve a cuestionarlo, lo repetía como un eco de lo que había aprendido. Desde el púlpito, mi voz resonaba firme y autoritaria, señalando con el dedo hacia la plaza del pueblo, donde se levantaba una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe, tallada completamente en madera, con las manos juntas, los ojos elevados al cielo y un manto azul salpicado de estrellas. Decían que esa imagen llevaba allí desde los tiempos de mis abuelos, pero para mí solo representaba una barrera entre Dios y la gente. Eso es solo madera, gritaba yo, no oye, no siente, no actúa. Mi convicción era tan fuerte que repetía sin dudar, Jesús no necesita madre para escuchar a nadie. La gente, humilde y creyente, escuchaba en silencio. Algunos movían la cabeza en señal de acuerdo, otros evitaban mi mirada, tal vez por miedo, tal vez por respeto. Pero todos guardaban silencio. Hasta el día en que yo mismo dejé de respetar. Era un domingo por la tarde, uno de esos días donde el pueblo entero parecía respirar al mismo ritmo. La plaza estaba llena. Puestos de mazorcas asadas, niños corriendo con cometas de colores, parejas paseando bajo un sol dorado que hacía brillar los tejados. La campana de la iglesia católica repicaba anunciando la misa de las 5. Hacía semanas que algo dentro de mí se agitaba, una mezcla amarga de rabia, orgullo y un celo religioso mal entendido. Esa tarde, sin pensar demasiado, tomé un martillo de mi garaje, lo guardé en una bolsa de lona y salí decidido. Caminé por las calles de tierra con pasos largos y pesados, ignorando los saludos de los vecinos, ciego por lo que creía era un acto de fe pura, una rebelión santa contra la idolatría. Cuando llegué a la plaza, todo parecía una escena de película. Subí al pedestal donde se alzaba la imagen de la Virgen. Alguien gritó detrás de mí, «Pastor, ¿qué va a hacer?». Pero ya no había vuelta atrás. Saqué el martillo, y sin dudar ni un segundo, lancé el primer golpe. ¡Clank! El sonido retumbó en el aire como un trueno que partió el silencio en 2. Pedazos de madera volaron por todas partes. La cabeza de la Virgen rodó por el suelo y se detuvo a los pies de una señora mayor que cayó de rodillas, llorando como si acabara de perder a su verdadera madre. Algunos intentaron detenerme, pero mis gritos eran más fuertes que los suyos. Apártense, esto es idolatría, esto es mentira, solo Cristo salva. Mis brazos temblaban, pero no por miedo ni arrepentimiento, sino por la adrenalina que me consumía. Sentía una furia ardiente, una convicción ciega. Creía con todo mi ser que estaba haciendo lo correcto, que Dios me observaba desde el cielo complacido, que mi pueblo finalmente abriría los ojos y me agradecería algún día por liberarles de lo que yo consideraba una mentira. Pero lo que vino después no fue gratitud, sino silencio. Recuerdo el rostro de aquella anciana que, entre lágrimas, me miró a los ojos y me dijo con una voz quebrada, «Usted rompió mi esperanza». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier piedra. Los guardias del pueblo llegaron poco después. No me arrestaron, no me insultaron. Solo me acompañaron hasta mi casa, sin decir nada, quizás por respeto, quizás por vergüenza. Esa noche el templo permaneció encendido, con las luces iluminando los bancos vacíos. Nadie asistió al culto. Nadie. Mi esposa, Marta, sirvió la cena sin levantar la vista. No hubo oración, ni conversación, solo un silencio pesado que gritaba más fuerte que cualquier sermón. Antes de dormir, observé mis manos. Las mismas que cada día sostenían la Biblia y pasaban sus páginas con devoción. Las mismas que habían bautizado a decenas de personas, ahora estaban manchadas de astillas de madera y pintura azul. No pude cerrar los ojos. En plena madrugada me levanté, caminé hasta el espejo y me miré largo rato. Por primera vez en muchos años,
Una pregunta me atravesó el alma: ¿habré ido demasiado lejos? Pero incluso entonces, en lo profundo de mi mente, la respuesta seguía siendo la misma: no, hice lo correcto. Ellos fueron los que no entendieron. Si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera comprendido lo que el cielo estaba preparando para mí, si hubiera entendido el verdadero significado de aquella imagen para ese pueblo sencillo, para esas almas humildes que encontraban en ella un refugio, un consuelo y el amor maternal que a veces la vida les negaba, quizás todo habría sido distinto. Si hubiera sabido lo que la Virgen haría después, no como castigo, sino como una lección profunda que ningún sermón ni palabra mía había logrado enseñar, tal vez habría dejado el martillo guardado en el rincón del garaje. Tal vez habría escuchado el murmullo suave del cielo antes de que el silencio me envolviera por completo. Pero no lo supe. No quise saberlo. Cerré mi corazón. Y por eso, lo inesperado se acercaba como una sombra lenta y silenciosa. El silencio. El silencio. Jamás imaginé que pudiera doler tanto, que pudiera sentirse como una herida que no sangra pero que quema por dentro. Desde aquel domingo en que destrocé la imagen de la Virgen María frente a todos, el retiro dejó de ser el mismo. Y yo tampoco volví a serlo. Al día siguiente, el lunes por la mañana, abrí la puerta del templo como lo hacía cada inicio de semana. Me puse mi traje oscuro, acomodé mi cabello con gel, ajusté el micrófono y encendí la bocina para poner las alabanzas. Me senté a esperar. Y esperé. Y esperé. Pero nadie llegó. El templo, que antes se llenaba hasta el último rincón con cantos y oraciones, se convirtió en un desierto lleno de ecos. Solo se escuchaba el zumbido constante de las cigarras que entraba por las ventanas abiertas y el crujido de los bancos vacíos cada vez que me movía. Intenté convencerme de que era solo una reacción pasajera, que el pueblo volvería pronto, que Dios recompensaría mi fidelidad. Pero los días pasaron, y no regresaron. Ni el martes, ni el miércoles, ni siquiera el domingo siguiente. La gente del retiro comenzó a evitarme. En la panadería ya no me ofrecían café como antes, el carnicero bajaba la mirada cuando yo pasaba, y los niños, aquellos que antes corrían a abrazarme durante las misiones, ahora se escondían tras las faldas de sus madres. Lo más doloroso no estaba en la calle, sino en mi casa. Mi esposa, Marta, una mujer de fe serena, empezó a hablar menos. Su voz, cuando salía, sonaba dulce pero llena de tristeza, como la de alguien que acompaña a un enfermo sabiendo que no hay remedio. Una noche, después de otro culto vacío, encontré a mi hija, Ana Lucía, jugando en silencio con un rosario de plástico entre los dedos. «Hija, ¿de dónde sacaste eso?», pregunté con tono duro, más fuerte de lo que quería. Ella me miró con esos ojos grandes, inocentes, y respondió despacio. «Me lo regaló la señora Guadalupe. Dijo que es un regalo de una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada». Le arrebaté el rosario de las manos con rabia, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un eco imposible de apagar. Una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada. Esa frase me persiguió en sueños. Fue esa misma semana cuando Ana Lucía empezó a enfermar. Primero fue una fiebre leve, luego vinieron los escalofríos, la tos seca, el cansancio en la mirada. La llevé al médico del pueblo, después a otro y luego a otro más. Le hicieron exámenes, recetaron medicinas, pero nada funcionaba. En las noches, desde su cama, me llamaba con voz débil: «Papá, canta esa canción de Jesús para mí». Y yo la cantaba, aunque las lágrimas me nublaban la vista. Dentro de mi pecho crecía un miedo que nunca había conocido, un miedo que ardía como fuego en paja seca. Era el miedo de sentir que mis oraciones ya no llegaban al cielo. Hice ayunos, clamé, apoyé la Biblia sobre el cuerpo de mi hija, buscando un milagro, pero todo era silencio. Una madrugada, sin poder soportar más, bajé a la sala, me arrodillé frente al suelo frío, y por primera vez en mi vida no me salieron palabras. Solo lloré.
Lloré como un niño. Lloré como quien ha perdido el camino y no sabe cómo volver. Allí, en medio de la oscuridad y el silencio, comprendí algo que nunca antes había querido ver. No era el pueblo el que me había abandonado. Era el cielo el que se había callado. No porque Dios fuera cruel, sino porque el orgullo había cerrado mis oídos y mi alma. Aún no podía aceptarlo del todo, pero una voz suave dentro de mí susurraba: tú no rompiste una estatua. Rompiste la esperanza de un pueblo. Y en ese instante recordé algo que siempre había ignorado con burla. Cada vez que pasaba por la plaza, veía a las ancianitas arrodilladas frente a la imagen de la Virgen, con las manos temblorosas y los labios murmurando oraciones, pero con los ojos llenos de una paz que yo jamás había conocido. Yo pensaba que todo aquello era debilidad, una grieta en la fe, una flaqueza del alma. Pero quizás era algo más profundo, algo inmenso, algo que nunca había podido comprender. En los días que siguieron, Ana Lucía comenzó a empeorar. La fiebre se elevó como fuego que no da tregua, empezó a delirar, a murmurar nombres que yo no reconocía, y una de esas noches, entre el sueño y el susurro, dijo con voz frágil: ella me dijo que va a cuidarme, que solo necesita que tú la mires de verdad. Sentí como un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Quién, hija?, le pregunté acercándome, pero ya estaba dormida, respirando entrecortado. Me quedé ahí, sentado junto a su cama, mirando su rostro pálido, pensando si acaso había ido demasiado lejos, si existía un amor de madre que yo nunca había permitido entrar en mi vida. Esa noche no dormí, ni tampoco las siguientes. Los recuerdos comenzaron a regresar sin que los llamara. Recordé a mi abuela encendiendo velas frente a un pequeño cuadro de la Virgen, su voz rezando entre lágrimas silenciosas. Recordé a mi madre, poco antes de morir, tomándome la mano y diciéndome con un hilo de voz: nunca niegues a la Madre de Jesús. Pero yo la negué. La negué con rabia, con palabras, con martillo, con orgullo. Y ahora, todo a mi alrededor se había vuelto oscuridad y silencio. Era como si el mismo cielo me observara, esperando algo de mí que yo aún no entendía. ¿Qué era lo que querían que comprendiera? Y fue en ese vacío, en esa calma sofocante, donde lo inesperado empezó a suceder. Los días se hicieron eternos, las noches interminables. Ya no distinguía si era domingo o miércoles, si era mañana o madrugada. Solo existía entre el lecho de mi hija y el silencio impenetrable de Dios. Ana Lucía seguía ardiendo en fiebre, empapada en sudor frío, con la mirada perdida en el techo, como si viera cosas que mis ojos humanos no podían alcanzar. El médico del pueblo fue claro: si la fiebre no bajaba, el daño podía ser irreversible. Escuché sus palabras como una sentencia, y lo que más me dolía era no poder hacer nada. Yo, el pastor que tantas veces golpeó el pecho proclamando Dios me escucha, ahora apenas podía rezar sin sentir que mis palabras rebotaban contra el techo y volvían vacías. Aquella noche, vencido por el cansancio, me senté en el sofá y caí en un sueño profundo, denso, extraño. Fue ahí donde algo cambió. Me vi en un campo amplio, árido, cubierto por un cielo gris. Los árboles estaban secos, el viento era helado, y la tierra crujía bajo mis pies. Caminaba sin rumbo, llamando por Ana Lucía, pero solo respondía el eco de mi propia voz. De pronto, en lo alto de una colina, vi una luz suave, cálida. Una mujer estaba allí. Su manto azul danzaba con el viento, su vestido rosado parecía tejido con el amanecer. Sus pies descalzos rozaban la tierra sin ensuciarla, como si flotaran. Sus ojos, esos ojos, tenían algo que me desarmó por completo. No había juicio en ellos, sino ternura, una compasión tan inmensa que me dolió mirarla. Ella no pronunció palabra. Solo extendió su mano y señaló hacia un punto en el suelo. Seguí la dirección de su gesto y vi los restos de la imagen que yo mismo había destruido. Los trozos de madera dispersos, la cabeza agrietada, las manos rotas, las estrellas del manto cubiertas de polvo. Sentí un nudo en la garganta.
Quise justificarme, decirle que solo había querido defender la verdad, proteger la pureza de la fe, obedecer la palabra escrita. Pero ella permanecía en silencio, mirándome con tristeza y misericordia. Entonces caminó despacio hacia mí, y al tocar mi frente con los dedos, pronunció con voz tan suave que parecía mezclarse con el viento: mi hijo te está esperando, pero antes necesitas entender el corazón de una madre. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Corrí al cuarto de Ana Lucía. Estaba dormida, respirando tranquila, sin temblores, sin fiebre. Por primera vez en días, su rostro estaba en paz. Me senté a su lado, en silencio, intentando comprender lo que había sucedido. La imagen de aquella mujer seguía viva en mi mente, tan nítida que sentía aún su mirada sobre mí. Y aunque no había dicho su nombre, yo sabía perfectamente quién era. Era ella, aquella a quien yo había negado, insultado, destruido ante los ojos de un pueblo que solo buscaba amor y consuelo. Era María, la madre de Jesús, la madre que yo nunca dejé entrar en mi vida. Pasé el resto de la madrugada sin poder cerrar los ojos. Recordé cada palabra mía desde el púlpito, cada vez que la llamé ídolo, obstáculo, figura vacía. Pero en mi sueño no vi una estatua. Vi el rostro de una madre. Vi un amor silencioso pero firme, una mirada que no acusaba, sino que comprendía. Y en ese silencio supe que sus ojos decían sin palabras: te perdono, pero debes aprender. Al amanecer del día siguiente no pronuncié palabra alguna. No hacía falta. Por fuera, todo parecía igual, pero por dentro había comenzado una guerra silenciosa, una batalla que se libraba entre mi mente y mi corazón. Mi razón insistía en que todo había sido un simple sueño, producto del cansancio, una ilusión creada por la culpa y la falta de descanso. Pero en el fondo, mi alma sabía que no era así. Algo en mi interior murmuraba que aquello había sido una advertencia, un llamado, una respuesta que el cielo me había enviado después de tantos años de silencio. Durante el desayuno, Marta me observó con esa mirada que atraviesa sin preguntar, con esa intuición que solo tienen las mujeres cuando aman de verdad. No dormías así desde hace días, dijo en voz baja, te veo diferente. Asentí apenas, sin atreverme a sostenerle la mirada. Soñé con ella, susurré. No hizo falta que le dijera con quién. Cerró los ojos y respondió con ternura, ella escucha, incluso cuando la ofendemos. Su voz quebró algo en mí. Me quedé callado. El orgullo todavía trataba de dominarme, pero el dolor ya era más fuerte, y el corazón empezaba a rendirse. Esa misma tarde fui hasta el fondo de la iglesia, donde guardaba las cosas que con el tiempo había decidido olvidar. Abrí el armario viejo, cubierto de polvo y olor a madera vieja. Saqué una caja donde había telas para los altares, velas consumidas, cuadernos de alabanzas, y al fondo, encontré algo que había escondido hace muchos años, algo que nunca confesé a nadie. Era una pequeña medalla de Nuestra Señora de las Gracias, la misma que mi madre me dio cuando yo tenía 11 años. Recordé el día en que la escondí con rabia, poco después de hacerme pastor, como si negar ese pequeño símbolo me hiciera más digno ante Dios. Pero ahí estaba, intacta, esperándome. La tomé entre mis dedos y la apreté con fuerza. En ese instante, una lágrima se deslizó por mi mejilla. No era de tristeza, era de nostalgia. Nostalgia de aquellos años en los que todavía creía que Dios también podía tener rostro de ternura. Que amar a la madre no era traicionar al hijo. Y allí, solo, en medio del templo vacío, con el eco de mis propios pensamientos, murmuré con voz temblorosa, si es verdad, si aún quieres escucharme, muéstrame qué debo hacer. No lo sabía, pero la respuesta ya venía en camino, no en forma de palabras, sino de presencia. Lo que ocurrió al día siguiente no fue coincidencia, fue una respuesta directa. El cielo amaneció gris, las nubes pesaban sobre el pueblo y el aire olía a lluvia. La gente del retiro seguía mirándome con recelo.
Cada vez que salía a la calle sentía las miradas esquivas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo pasaba, los pasos que cruzaban al otro lado de la acera. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a transformarse. Quien me conocía sabía que mi mayor enemigo siempre había sido el orgullo. Fui a la farmacia a comprar otro termómetro y suero para Ana Lucía. Aunque había dormido bien desde aquella noche del sueño, yo todavía vivía en alerta. Al salir de la farmacia, con la prisa de quien quiere volver a casa, una voz me detuvo en medio de la plaza. Era una anciana de baja estatura, de piel curtida por los años, vestida con un vestido floreado y un velo blanco que le cubría el cabello. «¿Pastor Montoya?», preguntó con una voz firme, serena, pero profunda. Asentí con cierta desconfianza. «Tengo algo para usted», dijo. Abrió su bolso lentamente, con cuidado, y sacó un pequeño paquete envuelto en una tela azul. Lo sostuvo con ambas manos y me lo ofreció. Dudé. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella sonrió. No era una sonrisa de burla ni de reproche, sino la sonrisa de quien ha aprendido a comprender el dolor ajeno. «Lo sabrá cuando lo abra», respondió con calma. Tomé el paquete con cautela. Al abrirlo, mis manos temblaron. Dentro había un rosario sencillo, de cuentas blancas, con un crucifijo de madera y una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe colgando. El mismo rostro del sueño. Los mismos ojos que me habían mirado con compasión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Por qué me da esto?», pregunté, con la voz quebrada. La mujer me sostuvo la mirada, y en sus ojos había firmeza, pero también ternura. Entonces dijo despacio: «La madre no guarda rencor, aunque el hijo rompa su retrato. Ella solo quiere que vuelva a casa». Me quedé inmóvil, con el rosario entre las manos, sin poder respirar. «Usted vio lo que hice», logré decir. Ella asintió lentamente. «Todos lo vimos, pastor». Pero ella vio más. Vio su dolor, el de su hija, y ya está con ustedes, aunque aún no lo acepte. Sentí un nudo en la garganta. Intenté responder, pero las palabras no salieron. La anciana apoyó una mano en mi hombro y añadió: «Use este rosario, aunque solo lo sostenga. No necesita saber rezar, no se trata de repetir palabras, se trata de confiar». Antes de que pudiera decir algo, ya se estaba alejando, caminando despacio entre la gente. Me quedé de pie, en medio de la plaza, con el rosario apretado entre los dedos, el corazón golpeando con fuerza. Volví a casa sin decir una palabra. Marta abrió la puerta y, al verme con los ojos llenos de lágrimas, llevó las manos a la boca. «¿Qué pasó?», preguntó. No pude hablar. Solo extendí el rosario hacia ella. Lo tomó con cuidado, sin decir nada, y lo colocó sobre el buró junto a la cama de Ana Lucía. Esa noche algo cambió en mí. No me arrodillé para rezarlo. Aún no tenía el valor, aún llevaba la culpa colgada al alma. Pero me senté en la oscuridad, con el rosario en las manos, sintiendo su peso, su silencio. Y mientras las cuentas se deslizaban lentamente entre mis dedos, mi mente comenzó a recordar todo lo que había negado, todo lo que había destruido, y cada palabra que alguna vez lancé contra el amor que ahora, en silencio, empezaba a tocarme el corazón, no con un martillo, sino con palabras. Porque hay golpes que no se dan con las manos, sino con el alma, y a veces lo que más hiere no es el sonido del impacto, sino el peso del desprecio. Y yo, con mi orgullo y mi soberbia, desprecié el amor de una madre. Una madre que estuvo allí desde el principio, paciente, silenciosa, constante. Una madre que nunca me maldijo ni me dio la espalda, que no buscó castigarme ni reclamarme nada, sino que vino a mí, con ternura, con compasión, con el tipo de amor que no exige, solo espera. Esa noche, cuando el cansancio me pesaba en el cuerpo y el alma, escuché la voz suave de Ana Lucía llamándome. «Papá», dijo casi en un susurro, «hoy la señora de azul se sentó al borde de mi cama». «¿Qué?», pregunté sin entender, mientras el corazón se me detenía. Me tomó de la mano,
continuó ella con una sonrisa débil, y me dijo que ya no está solo. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me arrodillé junto a su cama, incapaz de decir una palabra. Solo lloré. Lloré con un llanto antiguo, profundo, que venía desde años de dureza y silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la paz del que ha encontrado todas las respuestas, sino la del que por fin deja de pelear, la paz del que se rinde ante el amor. Regresar a la plaza no fue sencillo. Yo, Gael Montoya, el que creía tener el alma firme y la fe inquebrantable, temblaba como un niño solo ante la idea de volver a poner un pie allí. Durante días pasaba por las calles aledañas, sin atreverme a mirar de frente. Evitaba las miradas, buscaba rutas diferentes, como si cambiar de camino pudiera borrar lo que había hecho. Pero el corazón ya estaba distinto. Esa mañana de viernes, el cielo amaneció gris y el viento movía las hojas secas por las aceras, haciendo que todo sonara a despedida. El pueblo entero parecía contener la respiración, como si esperara que algo, aunque fuera pequeño, ocurriera. Llevaba el rosario en el bolsillo y cada paso se sentía como un acto de confesión. Marta quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara con Ana Lucía. Necesito hacerlo solo, le dije, con la voz quebrada. Ella no insistió, solo me miró con esos ojos que dicen lo que las palabras no pueden. Caminé despacio, casi sin aire. El ruido de la ciudad se apagaba a medida que me acercaba. Cada paso pesaba como si el suelo mismo me reprochara. Al doblar la esquina, la vi. La plaza. Y en un instante, todo volvió. El sonido del martillo golpeando, los gritos del pueblo, la imagen cayendo, el rostro de aquella anciana que lloraba mientras recogía los pedazos rotos. Sentí un nudo en la garganta. El pedestal seguía allí, vacío. Los fragmentos de la imagen habían sido retirados, pero el vacío seguía latiendo, como una herida abierta en el corazón del pueblo y en el mío. Había pocas personas, pero al verme llegar, los murmullos comenzaron. Es él, decían en voz baja, el pastor volvió. ¿Qué vendrá a hacer ahora? ¿A romper algo más? Pero esta vez no llevaba martillo, ni Biblia, ni altavoz. Solo flores. Margaritas y lirios blancos, las mismas que mi madre dejaba a los pies de la Virgen cuando yo era niño. Me acerqué al pedestal con las manos temblorosas. Sentía las miradas arder sobre mi espalda, pero no respondía ninguna. No había venido a hablar con el pueblo. Había venido a hablar con el cielo. Me arrodillé lentamente, dejando que mis rodillas tocaran el mismo suelo donde alguna vez cayeron los fragmentos de mi soberbia. Cerré los ojos y, con el rosario en las manos, dejé escapar un murmullo. No entendí. La negué. Ataqué lo que no comprendía. Y aún así, ella vino a mí. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, pesadas, silenciosas. Ya no me importaba quién me miraba, ni qué dirían después. Porque allí, en ese momento, ya no era el pastor de sermones y corbatas. Era solo un hijo que necesitaba pedir perdón a su madre. Creí que la defendía a él, que mi celo era por Dios. Pero ahora comprendía. La señora nunca quiso ocupar su lugar. Solo quería señalarlo con el corazón, recordarnos que el amor del hijo también pasa por el amor de su madre. Coloqué las flores a los pies del pedestal vacío, incliné la frente hasta tocar el suelo y permanecí allí, sin palabras, rendido, con el alma desnuda. De pronto escuché pasos detrás de mí, pasos lentos, múltiples. Giré despacio. Un grupo de mujeres se acercaba. Eran señoras mayores, con velos blancos y rosarios colgando de las manos. Venían en silencio, sin juicio. Entre ellas estaba la misma anciana que me había entregado el rosario. Se arrodilló a mi lado y extendió su mano para tomar la mía. Luego, una a una, las demás se unieron. Algunas rezaban en voz baja, otras solo lloraban. No había reproches, no había acusaciones.
solo presencia. Presencia de madre. Presencia de fe. Presencia de un pueblo que, sin decir una sola palabra, me estaba enseñando lo que yo había tardado toda una vida en comprender, presencia de fe. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se encendió, algo que había olvidado por completo, la sensación de pertenecer. Yo, el hombre que había quebrado la imagen de la Virgen frente a todo un pueblo, ahora me encontraba de rodillas, acogido al pie del mismo pedestal donde antes yacía aquella figura que tanto desprecié. Pero en ese momento comprendí que no se trataba de una simple estatua, sino de lo que ella representaba, de quien era verdaderamente. Por fin, después de tanto orgullo y tanto ruido, lo había entendido. Cuando me puse de pie, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, bañando la plaza con una luz tibia, dorada, como si el cielo también quisiera bendecir aquel momento. Las personas que me observaban ya no lo hacían con desconfianza ni con miedo, había en sus rostros un silencio diferente, una mirada de respeto, como si dijeran sin palabras, ese hombre ya no es el mismo que estuvo aquí antes. Antes de irme, la mujer del velo se me acercó, con esa calma que solo da la fe, y me dijo: la imagen puede haberse roto, pero el corazón de la madre nunca se quiebra. Asentí con los ojos húmedos. No fui capaz de responder. Solo supe que tenía razón. Esa tarde regresé a casa con el alma más liviana, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba encima desde hace años. Cuando entré al cuarto, Ana Lucía me miró con una sonrisa tan serena que parecía venir de otro mundo. Papá, me dijo despacio, la señora de azul estuvo aquí mientras usted no estaba. Dijo que ahora puede descansar. En ese cuarto sencillo, con el sol colándose por la ventana y la brisa moviendo las cortinas, lo comprendí todo. La Virgen no buscaba castigo ni venganza. No quería humillarme. Solo deseaba que yo regresara. Esa noche, después de haber vuelto a la plaza, algo dentro de mí se calmó. Pero no era el mismo silencio pesado que me había perseguido durante semanas. No era el silencio de la culpa ni del miedo, sino el de la paz, ese que llega cuando uno deja de huir de la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, cené con Marta sin lágrimas ni suspiros ahogados. Ella me tomó la mano sobre la mesa, y en voz baja, casi temblando, me preguntó: «¿Volviste diferente, verdad?» Asentí, porque lo que había cambiado en mí no podía explicarse con palabras. Sin embargo, aún quedaba algo pendiente, una última pieza que el cielo aún no me había mostrado. Faltaba el milagro. Ana Lucía dormía profundamente. La fiebre había desaparecido, pero su rostro seguía cansado, como el de quien ha librado una gran batalla. Dormía y soñaba mucho, a veces sonreía entre sueños, otras extendía la mano hacia el vacío, como si alguien invisible la acompañara. En la madrugada, un susurro me despertó. «Papá». Corrí al cuarto, el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba ella, sentada en la cama, los ojos abiertos, el rostro tranquilo, sin sudor, sin temblores. «Hija, ¿estás bien?», pregunté con la voz quebrada. Asintió, y con una firmeza que me estremeció, dijo: «La señora me dijo que ya era hora de volver». Me arrodillé junto a su cama, sintiendo que el alma se me salía por la mirada. «¿Qué señora, hija?», le pregunté apenas respirando. Ella levantó la vista hacia el techo y sonrió con una dulzura que no era de este mundo. «La señora de azul», dijo. Me llamaba Pequeña Flor. Me contó que me sostuvo en sus brazos mientras tú estabas en la plaza y que tú ya habías encontrado el camino. Sentí que el corazón se me detenía un instante. «¿La viste ahora?», le pregunté con un hilo de voz. Ella negó despacio. «No, papá. Ya no la veré, porque viene todas las noches, pero ahora puede descansar. Porque tú ya entendiste». No pude contener el llanto. La abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo su cuerpo cálido, pero no por fiebre, sino por vida. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos tenían brillo.
Su voz era la misma de antes de enfermar. Desperté a Marta enseguida. Cuando vio a nuestra hija sentada, sonriendo, viva, cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos mientras el llanto le temblaba en la garganta. Luego se acercó, acarició la mejilla de Ana Lucía y susurró con devoción: «Gracias, madre». Esa noche no dormimos. Permanecimos los tres en la cama, tomados de las manos, en silencio, sabiendo que el cielo nos miraba desde adentro de esa pequeña habitación. No hubo luces celestiales ni coros de ángeles, ningún espectáculo sobrenatural. Pero lo que ocurrió fue más grande que cualquier milagro ruidoso. Fue algo suave, hondo, verdadero. Fue María, la Madre de Jesús, entrando sin ruido en nuestra casa. No como una jueza que viene a condenar, sino como una madre que vuelve a abrazar a sus hijos. Al día siguiente llevé a Ana Lucía al médico. Le hicieron exámenes, análisis, todo. Los resultados eran claros, estaba completamente sana. El doctor me miró con asombro y dijo: «No sé cómo explicarlo, pastor. Su cuerpo está perfecto, como si nunca hubiera estado enferma». Sonreí y no dije nada, porque lo que había sucedido no puede explicarse con la ciencia. No se mide en números ni se traduce en recetas. Se entiende solo con fe. De regreso a casa, pasamos por la misma plaza donde todo había comenzado. Ana Lucía pidió bajar del coche y corrió por el camino empedrado, riendo, ligera, libre, como si no solo su cuerpo, sino también su alma, hubieran sido sanados. Y entonces comprendí que no había destruido una estatua aquel día. Había destruido una parte de mí mismo. Pero esa mañana, al verla correr bajo el cielo despejado, supe que María, la señora de azul, me había ayudado a reconstruirla. Corrió hasta el pedestal vacío, con los ojos brillando como si en ellos se reflejara el cielo entero, se arrodilló con suavidad y, en voz baja, apenas un susurro que el viento parecía llevarse, dijo: «Gracias, mamita». Marta, que la observaba con lágrimas contenidas, se acercó lentamente y colocó a su lado un pequeño florero con flores frescas, humildes pero llenas de vida. Yo me quedé un poco más atrás, sin atreverme a acercarme del todo, pero mi corazón estaba allí, con ellas, con ella. Sentía que cada latido mío se unía a ese instante sagrado. Por primera vez en toda mi existencia comprendí algo que durante años había negado: María no es enemiga de Dios, no compite con Él. Es puente, es refugio, es madre que abraza cuando el alma tiembla, es consuelo cuando las palabras no alcanzan, es silencio que arropa, es ese abrazo invisible que llega justo cuando el mundo se queda callado. Y si mi hija volvió a la vida, si mi alma aprendió a respirar otra vez, si mi corazón se abrió a escuchar de nuevo, fue porque la madre me perdonó, porque me enseñó el amor que no exige, el amor que se entrega entero, sin pedir nada a cambio. La palabra conversión siempre había tenido un peso enorme para mí. Yo mismo la pronuncié cientos de veces desde el púlpito, creyendo que sabía lo que significaba. Durante años enseñé que convertirse era cambiar de religión, abandonar ídolos y seguir una verdad pura, la que yo interpretaba. Creí que bastaba con dejar el catolicismo y sentarse en los bancos de mi iglesia para sentirme salvado. Qué equivocado estaba. Lo que estaba viviendo ahora era distinto, profundo, una transformación que no podía explicarse con discursos. No era un cambio de etiqueta, ni una postura doctrinal. Era una revolución silenciosa, un fuego sereno que ardía dentro de mi corazón. Después de que Ana Lucía fue sanada, también yo comencé a sanar. Era como si mi alma, enferma de orgullo, hubiera empezado a sudar la fiebre. El delirio del fanatismo cedió. Y donde antes solo había vanidad, comenzó a brotar la humildad. Empecé a levantarme más temprano, no para escribir sermones inflamados ni buscar palabras que hicieran temblar a los demás, sino para escuchar. Me sentaba en la terraza, con el rosario entre las manos. No lo rezaba perfecto, no sabía todas las oraciones de memoria, pero lo importante no era eso. Lo importante era sentir. Dejaba que mis dedos se deslizaran por las cuentas.
Cada cuenta era un recuerdo, cada misterio una herida tocada por la gracia. Comencé a visitar las casas de las mismas personas que un día enfrenté con soberbia. Doña Mercedes, aquella mujer sencilla a quien humillé en público. Don Alfredo, que lloró desconsolado cuando rompí la imagen de la Virgen. Fui a verlos uno a uno. Les pedí perdón, no con palabras preparadas, sino con la mirada, con un apretón de manos, con lágrimas que nacían del alma. La mayoría me abrazó. Otros guardaron silencio, tal vez intentando entender qué había ocurrido conmigo. Pero ninguno me rechazó. Porque cuando un corazón se rinde de verdad, cuando deja caer las máscaras, hasta los ojos más duros pueden reconocerlo. Un domingo, después de mucho pensarlo, fui a la iglesia católica del pueblo. Fui solo, sin avisar a nadie. Me senté en el último banco, intentando pasar desapercibido. Nadie me presentó, nadie me aplaudió, y eso me pareció justo. No quería ser visto, quería estar allí, con ella, con él. El sacerdote comenzó la misa con voz tranquila, pausada, como quien habla al alma más que al oído. Leyó el Evangelio de Juan, el pasaje de las bodas de Caná, y al escuchar esas palabras tan simples, hagan todo lo que Él les diga, sentí que me atravesaban como una flecha de luz. Hagan todo lo que Él les diga. Esa frase resonó dentro de mí una y otra vez. María no pidió que la adoraran, no exigió tronos ni estatuas. Solo señaló al Hijo, siempre al Hijo. Y fue ahí, en ese banco de madera, rodeado de fieles anónimos, con el aroma de las velas encendidas y el murmullo de oraciones suaves, que comprendí su grandeza. Sin miedo, sin vergüenza, sin escudos teológicos, levanté la mirada hacia el altar donde estaba su imagen. Y desde lo más profundo de mi alma, dije, perdóname, Señora. Enséñame a obedecer como tú obedeciste. Enséñame a amar a Jesús como tú lo amaste. No sentí un milagro espectacular ni una voz del cielo. Lo que sentí fue acogida. Una paz cálida, profunda, como si la madre me dijera sin palabras, ahora sí, hijo, entendiste. Al salir de la misa, el sacerdote me reconoció. Se acercó sin prisa, con una sonrisa serena que hablaba más que 1000 sermones, y me dijo simplemente, María es así. No grita. Solo espera. Le respondí con un gesto, porque no me salían las palabras. Desde ese día nació una amistad inesperada. Sí, un sacerdote y un expastor. Dos hombres de caminos distintos, unidos por la misma fe. Conversábamos por horas, compartiendo pasajes, historias, vivencias, heridas y esperanzas. Y en cada conversación, sentía que la madre nos miraba, sonriendo, como quien ve florecer lo que un día fue tierra seca, y fue entonces cuando descubrí un mundo completamente nuevo, un universo donde la fe camina de la mano con la ternura y donde el amor no se impone, sino que se ofrece con silencio y paciencia. Continué con mi misión, sí, pero de una manera distinta, más serena, más humana. Ya no me movía el deseo de convencer o de convertir a nadie, porque entendí que la verdadera fe no se impone, se contagia con testimonio. Lo único que quería era contar lo que había vivido, lo que mis ojos habían visto y lo que mi alma había sentido. Quería confesar que, aunque mis manos rompieron la imagen de la Virgen, fue ella quien, con dulzura infinita, me reconstruyó pieza por pieza. Me transformé en un hombre distinto, en un padre más presente, en un esposo paciente, en un servidor más humilde y, sobre todo, en un hijo que por fin se reconcilió con el amor de su Madre Celestial. Nunca imaginé que algún día mis manos, las mismas que empuñaron el martillo, sostendrían un pincel frente a la imagen de María. Pero allí estaba yo, en el centro de la plaza, envuelto en un silencio que lo decía todo, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Frente a mí, sobre una base de madera sencilla, descansaban los fragmentos de lo que un día yo mismo había destruido. Las hermanas del convento habían recogido con cuidado cada pedazo, las astillas, los restos de pintura, los guardaron como si fueran reliquias. Semanas después, se presentaron en mi casa.
Pastor Gael, me dijeron con una mezcla de firmeza y compasión, queremos restaurar la imagen, pero creemos que usted debe ser parte de esto. Tardé en responder. Me quedé callado, mirando el suelo, con la garganta seca. ¿Yo? Pregunté con voz quebrada. ¿Tocar otra vez la imagen que destrocé delante de todos? Era como pedirle a Pedro que reconstruyera el altar del Maestro después de haberlo negado 3 veces. Pero acepté, porque comprendí que no se trataba de madera ni de pintura. Se trataba de redención. Durante varios días trabajé junto a artesanos del pueblo. Lavamos los fragmentos con agua tibia, con sumo cuidado, como quien limpia una herida que aún duele. Pegamos lo que se pudo rescatar. Algunas partes estaban irreparables, pero una joven escultora, devota de la Virgen, rehizo las manos guiándose por antiguas fotografías. Otros aportaron pinturas, barnices, pinceles. Y yo, con las mangas arremangadas, pasaba horas limpiando cada grieta como si tocara las cicatrices de mi propio corazón. Marta me acompañaba todos los días, en silencio o rezando. A veces ella murmuraba el Ave María con los ojos cerrados, y yo, sin saber rezar con sus palabras, solo decía, ayúdame a honrarte ahora, como debía hacerlo siempre. Después de 3 semanas de trabajo, la imagen estuvo lista. No era idéntica a la original. Tenía marcas, pequeñas heridas, líneas visibles, pero paradójicamente eso la hacía más hermosa. Ya no era solo una estatua. Era testimonio vivo del perdón, del amor que sabe empezar de nuevo, del abrazo de una madre que nunca se cansa de esperar, aun cuando su hijo se haya perdido en su propio orgullo. La reinauguración fue programada para un domingo por la mañana. Toda la ciudad fue invitada, y ese día la plaza se llenó como nunca. No había tensión ni murmullos, no había juicios ni reproches. Solo una calma expectante, una paz que se podía respirar. La imagen, cubierta con un velo blanco, reposaba en el centro. El sacerdote se acercó al micrófono, pero antes de pronunciar palabra alguna, me llamó. Gael Montoya, dijo con voz firme pero cálida, lo que un día rompiste con el martillo, hoy será levantado por tus propias manos. No por obligación, sino por conversión. Tomé aire, subí los 3 escalones que me separaban del pedestal y con manos temblorosas levanté el velo. Lo retiré lentamente. El silencio se hizo total. Por unos segundos nadie respiró. Y entonces, entre los murmullos de emoción, se escucharon los primeros sollozos. Era ella. La Virgen de Guadalupe. Con las manos reconstruidas por otras manos, con una mirada más tierna aún, y con las grietas discretas pero visibles que parecían decir, aunque rota, sigo siendo madre. Bajé del pedestal con los ojos anegados en lágrimas. Me arrodillé allí mismo, no para aparentar devoción, sino porque mis piernas no podían sostener el peso de tanta gracia. Y poco a poco, la multitud me siguió. Mujeres, hombres, niños, ancianos. Todos se inclinaron, y aquel momento se volvió algo más que una simple ceremonia. Fue una Eucaristía sin palabras, una comunión de almas, una fiesta del cielo en el corazón del pueblo. Después de la bendición, muchas personas se acercaron a mí. Me abrazaban, me tomaban las manos. Ahora sí, pastor, dijo uno, ahora habla con el corazón. La imagen está hermosa, comentó otra mujer, pero lo más hermoso es lo que cambió en usted. La madre no guarda rencor, susurró una voz entre la multitud. Y al escuchar eso, entendí que todo se había cumplido. Porque sí, el perdón de una madre puede reconstruir incluso al hijo que un día la hizo pedazos, ¿lo ves? Aquella tarde regresé a casa con el alma ligera, como si el viento hubiera barrido todo el peso que cargué por años. Ana Lucía me esperaba en la puerta, con un ramo de margaritas apretado entre sus manitas. Papá, me dijo con una sonrisa que parecía venida del cielo, hoy ella sonrió allá arriba, lo sentí. La tomé en brazos, la levanté y besé su frente, respirando su inocencia y su vida. Y ahí,
bajo el sol tibio del retiro, con el canto de los pájaros y el aroma de las flores, entendí. Lo que había estado roto no era solo una figura de yeso, era un lazo, un puente sagrado entre mi corazón endurecido y el amor maternal de Dios. Y ese puente, que un día destruí con soberbia, ahora estaba restaurado, con sus cicatrices, con su historia, pero entero. Después de todo lo vivido, algunos aún me llaman pastor, otros prefieren decirme hermano Gael, y algunos simplemente Don Gael. Pero la verdad, hoy ninguno de esos títulos me define. Porque más que un nombre o una función, ahora llevo una identidad. Soy Gael Montoya, un hombre que cayó, que se quebró, que destruyó con sus manos y con su lengua, pero que fue reconstruido pacientemente por el silencio de una madre y la infinita misericordia del cielo. Mi misión también cambió. Antes yo predicaba para convencer, para ganar discusiones, para hacer que todos pensaran como yo. Creía que salvaba almas, pero en realidad levantaba muros, separaba corazones, cerraba puertas. Hoy, ya no predico para convertir, sino para compartir. Porque quien ha vivido un milagro, de verdad, no puede quedarse callado. Y lo que me ocurrió fue eso, un milagro, pero no de esos que hacen ruido, sino uno silencioso, profundo y definitivo. Volví a hablar de Dios, sí, pero con otro tono. Mis sermones ya no tienen gritos ni juicios, tienen pausas, tienen escucha. Ya no buscan imponer, buscan abrazar. Mis palabras son más suaves, más humanas. Hablo de Jesús con un brillo distinto en los ojos, porque ahora también conozco el corazón de su madre. Aprendí que María no compite con Cristo, lo señala, lo anuncia, lo prepara. Ella no se interpone, acompaña. Y desde ese día, no hay jornada en la que no la tenga entre mis manos. Mi rosario está gastado, las cuentas se han vuelto lisas por tanto pasar entre mis dedos, pero cada Ave María que murmuro, aun con mi acento de viejo pastor protestante, es una semilla que germina en el alma, una oración que se vuelve vida. Empecé a visitar cárceles, hospitales, albergues. Siempre llevo dos cosas conmigo, mi Biblia y un pequeño cuadro de la Virgen. He visto hombres endurecidos quebrarse al mirarla. He escuchado asesinos decir con lágrimas, mi madre me abandonó, pero esta señora parece que me ama. Y sí, los ama. Porque María no elige, no selecciona, no rechaza. Ella recoge a los caídos, abraza a los orgullosos, limpia a los que el mundo desprecia. Ella me abrazó a mí, y desde entonces eso es lo que intento hacer con los demás, abrazar, sin etiquetas, sin juicios, sin condiciones. Un día Ana Lucía me preguntó con esa inocencia que solo los niños conservan, papá, ¿todavía eres pastor? Sonreí, la miré y respondí, sí, pero antes que pastor, ahora soy hijo. Ella pensó un momento, me observó con picardía y dijo, ¿entonces eres hermano de Jesús y nieto de la señora de azul? Reí con ternura, una risa suave que me salió del alma. Sí, algo así, pequeña flor. Hoy mi casa también es distinta. En el altar donde antes solo había una cruz, ahora hay también una imagen de la Virgen. No como un adorno, sino como memoria viva de que el cielo también tiene rostro de madre. Y lo más hermoso de todo es que la gente regresó. Aquellos que se habían alejado después del día en la plaza, poco a poco fueron volviendo. Ahora se reúnen en nuestros encuentros de oración, y ya nadie pregunta a qué iglesia pertenecemos. Porque entendimos que la iglesia no es una etiqueta, es familia. Es esa comunidad que sana, que perdona, que se arrodilla al pie de la cruz, con María a un lado y Juan al otro. Y es que donde está la madre, el hijo sonríe. Y eso es lo único que quiero para el resto de mis días, hacer sonreír al hijo. No siempre diré las palabras correctas, sé que fallaré, que tropezaré otra vez. Pero ahora tengo a quien recurrir. Tengo el cielo entero, y una madre que me escucha, incluso cuando guardo silencio. Han pasado los años. No demasiados, pero lo suficientes para entender que la fe verdadera no grita, no impone, no discute. Solo da testimonio.
Cuando alguien me pregunta qué fue lo que me pasó, respondo con sencillez, fui amado, incluso cuando no lo merecía. Eso es todo. Yo, Gael Montoya, fui amado por una madre que negué. Fui cuidado por una señora cuya imagen rompí, pero que reconstruyó mi alma con ternura y sin una sola palabra de reproche. Hoy camino por las calles de mi ciudad en paz. No porque todos me hayan perdonado, sino porque fui abrazado por el cielo. La imagen de la Virgen sigue en la plaza, intacta y hermosa, no porque sea perfecta, sino porque ahora tiene historia. Es un testimonio vivo del perdón. A veces vuelvo, me siento en los bancos, observo a la gente rezar, y cuando alguien me reconoce y pregunta, ¿usted no es el hombre que rompió esa imagen? Yo sonrío y respondo, no, soy el hombre que fue sanado por ella. Y hoy comparto mi historia, no con orgullo ni vanagloria, sino desde la más profunda gratitud, porque aquel día algo en mí murió para siempre. El hombre que yo era, con su soberbia, su rigidez y su ceguera, quedó sepultado en el polvo de esa plaza. Y lo que nació después fue un hijo amado, esperado por un Dios paciente y buscado por una madre incansable que no se dio por vencida. No dejé de amar a Jesús, al contrario, aprendí a amarlo con una ternura nueva, más humana, más viva, porque conocí a la mujer que lo llevó en su seno, que lo sostuvo entre sus brazos cuando el mundo aún no lo conocía, y que se mantuvo firme junto a la cruz cuando todos los demás huyeron. María me enseñó eso, no con palabras ni reproches, sino con su silencio lleno de compasión, con su mirada serena, con esa misericordia que no juzga, que simplemente abraza y espera. Por eso hoy doy testimonio. Ya no me urge convencer a nadie, ya no busco tener razón ni ganar debates. Porque entendí que la verdad, cuando se vive de verdad, no necesita defensa, brilla sola, se reconoce en los gestos, en la paz, en el amor que deja huella. Mi trabajo ahora es distinto. Recorro comunidades, doy charlas sencillas, visito parroquias, pueblos, cárceles. Grabo videos con mi celular, sin producción, sin adornos, solo con el corazón, contando lo que viví, lo que vi y lo que aprendí. No soy famoso, no soy santo, no pretendo serlo. Pero sí soy sincero. Y hay muchas personas que hoy necesitan escuchar sinceridad, no teorías. Sé que entre quienes me escuchan hay corazones heridos, personas que cargan culpas del pasado, que sienten miedo, vergüenza, que dudan si todavía Dios puede amarlos. Y a ti, que estás escuchando esto ahora, te lo digo con el alma, la Madre te está esperando. No te pide que seas perfecto, no exige pruebas, no te pone condiciones. Solo te abre los brazos, con la misma ternura con la que un día me abrazó a mí, aunque yo lo había roto todo. Aunque habías hablado mal de ella, aunque te hayas alejado de su hijo, ella no te borra de su corazón. No guarda rencor, te guarda a ti. Te sostiene, como sostuvo a mi hija, como me sostuvo a mí cuando yo la desprecié. Hoy, cuando cierro los ojos para rezar, ya no veo solo una imagen tallada, sino que siento su presencia viva, cálida, cercana. Y eso me basta. No necesito más señales. Si aún estás aquí, escuchando mi voz, quizás sea porque tú también estás buscando algo, o a alguien. Tal vez el alma te lo susurra, y déjame decirte algo, desde lo más hondo de mi ser, ella está más cerca de lo que imaginas. No importa cuán lejos te hayas ido, ni cuánto creas haber fallado. Cuando le abras la puerta, cuando le permitas entrar en tu historia, ya no volverás a ser el mismo. Porque nadie se acerca a la Madre sin ser tocado por su amor. Me llamo Gael Montoya, y esta es la historia de cómo rompí una imagen de la Virgen María, y fue ella quien me reconstruyó. Hoy ya no soy pastor, no soy sacerdote, solo soy un hijo que volvió a casa. Un hijo reconciliado. Y con los ojos llenos de lágrimas, con el alma arrodillada, solo puedo decir, gracias, mamita, por no rendirte conmigo, por esperarme cuando yo no lo merecía, por recordarme que el amor verdadero nunca se rompe, solo se transforma y renace, igual que lo hizo mi corazón.